La primera vez que vi a Laura, mi madre, fue en una camilla de hospital. El aire olía a desinfectante y lejía, las paredes blancas reflejaban una luz fría y metálica, y el silencio solo se interrumpía por el golpeteo de pasos apresurados de enfermeras y médicos. Yo estaba allí, una niña de mirada expectante, con las manos apretadas contra el pecho, esperando que el destino me regalara al fin el abrazo que había soñado durante años. La observé con detenimiento, el rostro demacrado, las facciones tensas, la piel pálida tras el accidente que la había llevado hasta aquel lugar. Pero en sus ojos, en lugar de ternura, brillaba algo que me heló la sangre, una frialdad impenetrable. Me acerqué despacio, con voz temblorosa, y apenas pude pronunciar «mamá». Ella giró la cabeza hacia mí. Sus labios se movieron despacio, como si eligiera cada palabra con precisión quirúrgica. Lo que salió de su boca no fue un suspiro de alivio, ni un «hija mía» cargado de amor. Fue un dardo envenenado que me atravesó para siempre. «No me llames así, no soy tu madre». El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Todo el aire se me escapó del pecho en un instante. Las noches enteras en que había imaginado cómo sería abrazarla, los sueños en los que ella me sonreía con dulzura, todo se desmoronó en un segundo. En su voz no había duda, ni piedad. Yo no era nada para ella. Me quedé allí, inmóvil, mirando a aquella mujer que me había dado la vida, pero me la negaba en un suspiro. Comprendí, con una claridad cruel, que para Laura yo era una mancha, un error, un recuerdo incómodo de una historia que prefería olvidar. Cuando salimos del hospital, la realidad se volvió aún más amarga. Me llevaron a la casa de los López, la familia de mi padre, Esteban López, un hombre al que apenas conocí. En mi ingenuidad infantil, creía que si mi madre me rechazaba, tal vez ellos me darían un poco de calor, una esquina donde sentirme a salvo. Pero lo que encontré fue un muro de miradas duras, cuchicheos y desprecio. Desde el primer día me hicieron sentir que sobraba. Las tías me observaban como si mi sola presencia fuera una ofensa. Los primos me evitaban en los juegos, y cuando cruzaba el patio, todos se apartaban como si yo trajera una peste invisible. «Pobre criatura», decía una de las mujeres, fingiendo compasión mientras fruncía el ceño. «Si no fuera hija de Laura, quizá». La frase siempre quedaba suspendida, como un cuchillo sin necesidad de clavar. Yo la completaba en mi mente. «Quizá tendrías un lugar aquí. Quizá no serías la vergüenza de esta familia». En la mesa, mi sitio siempre parecía estar de más. Me sentaban al extremo, lejos de las conversaciones, como si no me correspondiera escuchar lo que se decía. Las cucharas chocaban contra los platos, las voces se alzaban, pero a mí me le llegaba solo un murmullo lejano, un recordatorio de que yo era una extraña en una casa donde todos compartían sangre y orgullo menos yo. Esteban López, el patriarca, mantenía una fachada de corrección. Nunca me insultó directamente, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. En sus ojos se leía la misma sentencia que había escuchado de labios de Laura. «No perteneces aquí». Los niños de la familia corrían libres por el patio. Sus risas llenaban el aire. Yo me quedaba en los rincones, escondida tras las columnas, abrazando mis rodillas. No era que me prohibieran jugar, era peor, me ignoraban. Me borraban como si no existiera. Pronto aprendí que en la casa de los López yo era la intrusa. Bajaba la cabeza, callaba, aprendía a respirar despacio para no molestar. Cada día me convencía un poco más de que la palabra familia era solo una ficción a la que yo nunca tendría derecho. Las comparaciones no tardaron en llegar. «Mira a Noelia», decían, señalando a una prima que siempre iba impecable. «Qué aplicada, qué buena estudiante. Y luego está Clara». Ese era mi nombre, Clara. Lo pronunciaban como si pesara, como si fuera una mancha en su lengua. Yo era la sombra detrás de los triunfos de los demás, la niña a la que se nombraba para ensalzar a otro. En los ojos de los López había un brillo particular, el de quienes creen estar por encima de ti por el simple hecho de llevar un apellido que tú nunca merecerás. Ese apellido era un muro y yo, por más que me esforzara, jamás podría treparlo. Por las noches me acurrucaba en el catre que me habían asignado en un cuarto frío. A través de la ventana podía escuchar las risas de mis primas mientras jugaban antes de dormir. Yo cerraba los ojos e imaginaba, solo por un instante, que aquellas risas también eran mías. Pero al abrirlos, la soledad me abrazaba de nuevo. Con el tiempo, mi corazón se endureció. Aprendí a soportar las humillaciones, a no llorar en público, a esconder mi dolor detrás de un rostro inexpresivo. Porque en la casa de los López, mostrar debilidad era invitar a que te aplastaran con más fuerza. Y así, entre silencios y desprecios, fui creciendo.
El brillo de los demás se alzaba como un sol que nunca iluminaba mi rincón. Y yo, desde la sombra, comenzaba a preguntarme si algún día podría escapar de aquel destino que parecía escrito desde mi nacimiento, ser la hija rechazada, la carga, el error que nadie quería reconocer como propio. El primer día de escuela fue como atravesar un campo de pruebas. Llevaba el uniforme demasiado holgado, los zapatos un poco gastados y un cuaderno que Carmen había comprado con lo poco que tenía. Caminé con el corazón encogido, esperando, ingenua, que, al menos en aquel nuevo mundo, podría escapar de la sombra de los López. Pero muy pronto comprendí que las murallas de aquella familia eran más altas de lo que pensaba. Se extendían más allá de la casa y me seguían hasta el aula. «Mira, es Clara», susurraban algunas niñas en el pasillo, «la que vive con los López, pero que no es realmente de ellos. Dicen que su madre la rechazó en el hospital», añadía otra, con voz cargada de malicia. No sé cómo, pero las historias corrían como pólvora. Lo que ocurría entre cuatro paredes terminaba convertido en rumor en la boca de todos. Y yo, en lugar de ser simplemente Clara, era la niña abandonada, la carga de los López, la sombra de Noelia. Noelia López, mi prima, era el ejemplo perfecto que todos los maestros ponían en alto. Siempre impecable, siempre sonriente, siempre en los primeros puestos. La hija ideal, la estudiante modelo. Cuando la maestra hablaba de esfuerzo, señalaba su cuaderno lleno de notas perfectas, y cuando quería mostrar lo contrario, bastaba con mirar hacia mí. «Clara, ¿por qué no eres más como Noelia?», escuché un día en voz alta, frente a toda la clase. El calor me subió a las mejillas. Bajé la cabeza y apreté los dientes. No había respuesta que pudiera salvarme. En la casa era lo mismo. «¿Has visto a Noelia?», decía una de las tías mientras me miraba de reojo. «Saca dieces en todo, y tú, Clara, siempre con esa cara de despistada». Era como si mi vida estuviera diseñada para ser un espejo roto en el que brillaba la perfección de los demás. Cada logro mío parecía invisible, cada error, en cambio, se multiplicaba por 10. El apellido López pesaba sobre mí como una cadena, no porque lo llevara con orgullo, sino porque lo usaban para recordarme, a cada instante, que yo no era digna de él. Era una invitada perpetua, alguien a quien toleraban por obligación, pero nunca aceptarían como igual. En el patio de la escuela, cuando se organizaban equipos para jugar, nadie me elegía. Me quedaba al final, sola, esperando que alguien, por lástima, me le llamara. Y cuando al fin lo hacían, era con un suspiro resignado. Bueno, que venga Clara. Las risas de los demás me perforaban los oídos. Aprendí a refugiarme en los libros, a pasar los recreos en una esquina, leyendo lo que encontraba. Era mi manera de desaparecer, de no ser una molestia para nadie. Pero incluso en eso, las comparaciones me perseguían. «¿Ves a Clara?», decían los vecinos, siempre con la cabeza agachada, como si escondiera vergüenza. Noelia, en cambio, qué orgullosa camina. Me preguntaba si algún día dejarían de nombrarme solo para ensalzar a otra. Un recuerdo se me quedó grabado. Un concurso de redacción en la escuela. Puse el alma en aquellas páginas. Escribí sobre mi abuela, sobre cómo me había salvado la vida y sostenido en sus brazos cuando todo me rechazaba. Entregué el texto con el corazón temblando, convencida de que, al menos esta vez, mis palabras tendrían valor. El día de la entrega de premios, la maestra anunció: «El primer lugar es para Noelia López». Los aplausos retumbaron en el aula. Noelia sonrió, radiante. Yo la miré y sentí cómo se apagaba algo dentro de mí. Después, la maestra me llamó aparte. «Clara, tu redacción estaba bien, pero deberías aprender de tu prima. Ella sabe cómo expresarse con elegancia». Con elegancia. Aquella palabra me quedó grabada como una cicatriz. ¿Qué elegancia podía haber en mi vida marcada por el rechazo y la humillación? Volví a casa con el estómago encogido. Carmen intentó animarme, me acarició el cabello, me dijo que mi texto había sido hermoso, pero en mi interior solo quedaba la certeza de que, aunque gritara al mundo mi verdad, siempre la taparían con los aplausos destinados a otra. Los años pasaron y las comparaciones no cesaron. Cada curso escolar se repetía el mismo patrón. Yo luchando por no hundirme, Noelia brillando como la estrella de la familia, y los López, recordándome siempre que yo era la sombra. Una noche escuché, desde la cocina, una conversación entre dos tías. Carmen se esfuerza demasiado con Clara. ¿Para qué? Al final no es sangre de la familia. No tiene el talento de los López. Mejor que se resigne y se case pronto. Me quedé helada detrás de la puerta. Apretaba los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en la piel. No eran solo palabras, era mi sentencia. Para ellos yo nunca sería suficiente,
nunca sería una López de verdad. Ese apellido, que para otros era motivo de orgullo, para mí era una condena. Me di cuenta de que si quería sobrevivir, no podía esperar nada de ellos. Tenía que construir mi propio camino, aunque fuera sobre los escombros de todas sus humillaciones. A veces, mientras miraba a Noelia sonreír, rodeada de aplausos, me preguntaba qué se sentía al estar en ese lugar, qué se sentía al ser querida, al ser reconocida. Pero esas preguntas dolían demasiado, así que aprendí a enterrarlas y a caminar con la cabeza baja, cargando con un apellido que no me pertenecía, pero que nunca me dejarían olvidar. La adolescencia llegó como un vendaval que no pide permiso. Un día aún arrastraba el uniforme demasiado grande y al siguiente me miraba al espejo buscando en mis facciones un indicio de fuerza. En la casa de los López nada había cambiado en apariencia. El comedor olía a desinfectante y a sopa caliente. Las voces se entrelazaban en una música que nunca me invitaba a cantar. Noelia seguía brillando y yo continuaba aprendiendo a caminar por los bordes para no tropezar con nadie. Pero por dentro, algo en mí empezaba a lirar como una cuerda que ha soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. En el instituto, los pasillos eran un corredor de ecos, de expectativas, de comparaciones, de nombres pronunciados con devoción. Noelia López sonaba como un estandarte cuando se hablaba de excelencia. Los profesores la citaban con una naturalidad ceremonial. Fijaos en su método, observad su esquema. Yo copiaba en silencio y copiaba con furia, el orden de los apuntes, la estructura de los resúmenes, la colocación de las fórmulas. Convertí el estudio en mi escondite y en mi lengua secreta. Si no podía disputarles la mesa del comedor, ni la sonrisa fácil de la familia, tal vez sí podría disputarles el terreno de los exámenes. La primera vez que entré en un cuadro de honor no se enteró nadie. O lo fingieron. Colgaron la lista en el tablón del vestíbulo y allí estaba mi nombre, apretado entre apellidos que parecían más legítimos que el mío. Pasé el dedo por las letras como quien toca una reliquia. Y me fui a casa conteniéndome para no correr. Al llegar, el salón estaba lleno de conversaciones cruzadas. Dejé la mochila junto a la puerta, despegué con cuidado la hoja del tablón que había traído, doblada en 4, y la extendí sobre la mesa como una bandera. Nadie miró. «Clara, ¿has puesto ya la mesa?», preguntó una de las tías, sin levantar la vista. Recogí la hoja, la guardé en mi cuaderno de matemáticas y puse los platos. A veces el triunfo es un silencio que aprendes a sostener para que no se rompa dentro de ti. Con los meses, mi nombre empezó a aparecer con cierta regularidad en los listados, siempre por debajo de Noelia, pero lo bastante cerca como para que mis manos no temblasen cuando me devolvían un examen. Los profesores con los que tenía menos trato me miraban con una mezcla de sorpresa y cautela, como si no acabaran de decidir si mi esfuerzo era un accidente o una tendencia. A mí aquello me bastaba. Necesitaba creer que mi sitio no estaba únicamente en el rincón de la mesa, ni en la fila del fondo. Sin embargo, junto a sus logros llegaron también las primeras sombras que no supe nombrar. En el instituto había reuniones de padres y coordinación de actividades en las que el apellido López parecía abrir puertas invisibles. Ciertos profesores se quedaban charlando más tiempo con Esteban López en los pasillos. Él asentía, decía poco, sonreía poco y, sin embargo, la conversación a su alrededor funcionaba como un engranaje bien engrasado. Un día escuché a 2 alumnos mayores bromear en la escalera. En este centro hay matrículas de honor y luego hay matrículas con apellido. Se rieron. Yo continué bajando, con la vista clavada en mis zapatos. No supe si aquello era una broma cruel o una advertencia. Empecé a observar con más atención los detalles, el modo en que algunas notas se redondeaban hacia arriba con una generosidad que yo jamás había recibido, la facilidad con la que Noelia conseguía permisos para presentarse a concursos, la naturalidad con que aparecía fotografiada en actos para los que yo ni siquiera había sabido que existían convocatorias. Noelia, de puertas afuera, seguía impecable. De puertas adentro, a veces la escuchaba llorar en el baño con la ducha abierta para ahogar el sonido. Salía con los ojos muy brillantes, el rímel intacto y el mentón levantado, como si el mundo no tuviera derecho a verla temblar. Una noche me crucé con ella en el pasillo. Llevaba en la mano un sobre grande y rígido, de esos que guardan diplomas. Nos miramos apenas un segundo. Pude ver en su mirada algo que no era soberbia ni triunfo, era cansancio. El cansancio de sostener un estandarte sin pestañear. Me aparté contra la pared para dejarla pasar. No dijo nada, yo tampoco. Mientras tanto, Esteban, con su sobriedad de patriarca,
parecía cada día más presente en la vida académica de Noelia. Había llamadas nocturnas, visitas a última hora, reuniones en las que se cerraban puertas. No afirmo nada que no hubiera visto, solo relato impresiones. La forma en que una puerta se cierra y deja escapar una frase cortada. La manera en que un profesor te saluda diferente después de haber hablado con alguien. El modo en que cierto error en un examen se convierte en despiste ajeno y el tuyo propio, en falta de atención imperdonable. Yo opté por otro camino, estudiar hasta que el cuerpo me doliera, hasta que las letras se me deshicieran en los ojos. Empecé a levantarme más temprano, a hacer resúmenes que eran casi mapas, a practicar problemas como quien repite un conjuro. No pedí nada a nadie, no podía permitirme deber favores. Si un día llegaba a la primera fila, quería hacerlo con los pies limpios. Pero cuando intentaba avanzar, el apellido me salía al paso como un guardia. Había comisiones de alumnos para representar al centro en olimpiadas y certámenes. Me presenté con un dossier impecable y quedé fuera por cupos completos. Semanas después, vi que habían abierto un hueco para una representante con proyección. Noelia. En casa, durante la cena, aplaudieron la noticia, como si el mérito fuera de todos. Yo masticaba despacio y sentía cómo el pan se volvía una piedra dentro de la boca. Entonces aparecieron las primeras fisuras evidentes. Una profesora de lengua, de las que no frecuentaban los pasillos de reuniones, devolvió un examen con una nota que a Noelia le pareció insuficiente. La discusión fue privada, pero los ecos nunca son discretos en los centros pequeños. Días después, la profesora comentó en clase, sin nombres, que el examen que se corrige es el examen que se entrega, y no las expectativas que uno trae de casa. El aula quedó en silencio. Yo no miré a nadie. Sentí que, durante unos segundos, la balanza se movía apenas 1 milímetro hacia el lugar justo. 1 milímetro no basta para cambiar una vida, pero a veces basta para que una respiración no se rompa. Mientras esto sucedía, mi relación con los libros se volvió más íntima que nunca. Empecé a tener pequeñas victorias. Una exposición en la que me aplaudieron sin mirar el apellido. Un problema difícil resuelto en la pizarra, ante una clase que por una vez no se rió al oír mi nombre. Guardé cada minúscula conquista como se guarda un talismán. Aún así, el halo, López, seguía iluminándolo todo y cegando a Tina a la vez. Se organizó una entrega de premios a final de trimestre. Colgaron en el hall fotografías pulcras, recortes de prensa local con titulares rimbombantes, diplomas con sellos y firmas que parecía que daban calor solo con tocarlos. Noelia sonrió en todas las instantáneas con la delicadeza exacta de quien conoce el ángulo de su propio mito. Yo, por mi parte, aparecía en una esquina de una foto colectiva, con un papel sencillo en las manos y una expresión a medio camino entre el orgullo y la cautela. Aprendí que el brillo no siempre ilumina. Muchas veces, lo que hace es proyectar una sombra más firme. La casa se benefició del resplandor. Llegaron invitaciones, cameos en actos vecinales, miradas de reconocimiento en la calle. A mí me saludaban con la benevolencia que se tiene con quien está mejorando. Esa frase, estás mejorando, fue el sello de agua de mi adolescencia. Sonaba a elogio, pero me encadenaba al lugar que me habían asignado desde niña, el de la que intenta alcanzar, nunca el de la que marca el paso. Sin embargo, el verdadero secreto detrás de Laura no era un documento ni un favor, era el precio. A medida que pasaban los meses, el cansancio en los ojos de Noelia se convirtió en ojeras que ni el maquillaje podía disimular. Tenía el estómago siempre encogido, apenas probaba bocado en las cenas, y a veces sus manos temblaban. Vi cómo le aumentaban las clases particulares, cómo el calendario de concursos se apilaba hasta no dejarle hueco para respirar. La perfección que todos admiraban había empezado a devorarla en silencio. Comprendí entonces que hay 2 tipos de cargas, la de ser invisible y la de ser un emblema. Ninguna de las 2 permite dormir en paz. Yo seguía lo mío. No podía rescatarla. Apenas podía rescatarme a mí. Y sin embargo, aquella certeza de que algo en el relato oficial no encajaba me acompañó como una sombra fiel. Sabía que tarde o temprano el brillo exigiría una factura que no se puede pagar con sonrisas ni diplomas. Sabía también que si quería romper el guión, tendría que hacerlo sin gritar, con el trabajo entre los dientes y la dignidad como única bandera. La adolescencia terminó sin campanas. No hubo una línea clara entre antes y después, solo un rumor persistente, el de una verdad que aprende a hacerse oír en los huecos de un discurso perfecto. Yo, Clara, empecé a caminar con otra clase de firmeza. Ya no perseguía aplausos, perseguía huecos,
Por ellos entraba, por ellos respiraba, por ellos, algún día, pensaba salir. El último año de instituto llegó cargado de expectativas. Para la familia López, era el momento en que Noelia debía coronar su trayectoria impecable con la matrícula de honor y la promesa de una universidad de prestigio. Para mí, Clara, aquel año era la prueba definitiva. Demostrar, aunque fuera en silencio, que mi nombre no estaba hecho solo para ser pie de página en la historia ajena. Durante las primeras semanas, las aulas se convirtieron en un hervidero. Los profesores repetían que los exámenes finales serían decisivos, que las universidades competían por los mejores expedientes, y como siempre, el apellido López estaba en boca de todos. Seguro que Noelia quedará entre las 10 mejores de la provincia, decían algunos. Los López siempre consiguen lo que se proponen. Yo escuchaba sin replicar, porque en esa frase no había espacio para mí. Ni un quizá, ni un tal vez Clara también. El apellido que me condenaba no era un escudo. Era una valla que me apartaba de toda consideración. Me refugié en las bibliotecas, en las aulas vacías al final del día, en los apuntes desgastados por el uso. Las yemas de mis dedos quedaron ennegrecidas de tanto pasar páginas. Aprendí a convivir con el cansancio como quien convive con un compañero silencioso. Estaba en mis ojos, en mis hombros, en la rigidez de mi cuello, pero ya no me sorprendía. Era el precio que debía pagar si quería al menos que mi nombre figurara en un lugar visible, aunque fuera al margen del resplandor oficial de los López. La primera señal llegó en forma de lista provisional. Había un concurso regional de matemáticas. Se seleccionaban 3 alumnos de cada centro. Contra todo pronóstico, mi nombre apareció en el tercer lugar, detrás de Noelia y otro compañero. Me enteré en el pasillo, leyendo el tablón con las manos temblorosas. No pude evitar sonreír. Por primera vez, nadie me había borrado del papel. La reacción en casa fue distinta. Noelia ha quedado primera, como siempre, dijo una de las tías, con una sonrisa orgullosa. Yo esperé, en vano, una palabra para mí. Carmen me miró con ternura y me apretó la mano bajo la mesa. Solo ella sabía lo que significaba aquel tercer lugar. Para mí era una grieta en el muro. Para los demás, apenas un dato sin importancia. El concurso llegó. Las aulas estaban llenas de alumnos de diferentes ciudades, todos con la misma mirada tensa y expectante. Me senté, respiré hondo y me concentré. Las preguntas parecían murallas, pero yo había aprendido a escalar. Al terminar, mis manos estaban sudorosas, pero también firmes. Había hecho todo lo posible. Semanas después se publicaron los resultados. Noelia había quedado segunda, yo, sorprendentemente, cuarta. No entré en el podio, pero mi nombre resonaba en la lista. Muchos lo leyeron 2 veces, incrédulos. Aquella fue la primera vez que algunos profesores comenzaron a mirarme con otros ojos. El apellido no lo había borrado todo. Sin embargo, el peso del apellido volvió a golpearme poco después. Llegó el momento de otorgar la recomendación especial que el instituto podía conceder a un estudiante para acceder a becas universitarias. Había 3 candidatos, Noelia, un chico brillante de ciencias sociales, y yo. Mi expediente, aunque menos pulcro que el de Noelia, mostraba un ascenso constante. Tenía logros que nadie podía negar, pero en la reunión, celebrada a puerta cerrada, el resultado fue previsible. La recomendación fue para Noelia. Es la mejor representante del instituto, argumentaron. Su apellido abre puertas. Su apellido, no su esfuerzo, no su talento, su apellido. Cuando lo escuché, sentí un fuego en el estómago. No era solo ira, era la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre existiría un techo de cristal construido con letras mayúsculas, López. Contra él chocaría una y otra vez, aunque sangraran mis manos. Esa noche lloré en silencio, pero las lágrimas no eran de derrota, eran de gasolina. Me prometí que encontraría una forma de existir, más allá del apellido, más allá de la sombra familiar. Si el mundo no quería escuchar mi nombre, yo misma lo haría resonar. Comencé a escribir. Primero fueron frases sueltas en los márgenes de mis cuadernos, pensamientos, heridas, rabias. Después llené páginas enteras, relatos cortos donde hablaba de niñas invisibles, de familias que adoraban máscaras y despreciaban verdades, de mujeres que aprendían a sostenerse solas. No firmaba con Clara López, firmaba solo como Clara, a secas, como si al arrancar el apellido pudiera respirar de nuevo. Un día, en clase de literatura, la profesora propuso leer en voz alta algunos textos para un concurso interno. Dudé, pero levanté la mano. Leí un fragmento sobre una niña que intentaba brillar bajo un cielo demasiado pequeño. La clase quedó en silencio. No hubo risas, no hubo burlas. Por un instante,
Mi voz llenó un espacio que nunca me habían concedido. Al final, algunos aplaudieron. Otros simplemente me miraron con sorpresa, como si por primera vez hubieran escuchado algo que no esperaban de mí. Esa tarde comprendí que las palabras podían abrir grietas más profundas que los exámenes, pero el eco en casa fue distinto. Cuando Carmen intentó contarle a Esteban mi logro literario, él frunció el ceño. La poesía no da de comer, que se concentre en lo que importa, notas, diplomas, becas. Noelia, en cambio, recibió una medalla en un concurso de ciencias, y la casa se llenó de felicitaciones y banquetes improvisados. Yo sonreía desde un rincón, acostumbrada ya a ese doble rasero. Pero dentro de mí crecía una semilla nueva, la de una voz que ya no necesitaba permiso. El final del curso trajo consigo la ceremonia de graduación. En el estrado, los nombres fueron pronunciados con solemnidad. Cuando llegó el turno de Noelia, los aplausos retumbaron en el gimnasio. Cuando dijeron el mío, hubo un murmullo breve, tímido. No importó. Caminé con la frente alta, sosteniendo mi diploma con la certeza de que aquel papel era solo un inicio. Esa noche, en mi habitación, extendí todos mis cuadernos sobre la cama. Eran mi verdadero tesoro, páginas llenas de palabras que me pertenecían. No eran un apellido, no eran un favor comprado, no eran un privilegio heredado, eran míos. Y supe, con la fuerza de una promesa íntima, que aunque el apellido López pesara como una cadena, yo seguiría escribiendo hasta que mi nombre, Clara, resonara por sí solo. La universidad me recibió con un ruido desconocido. Era como entrar en otra ciudad dentro de la ciudad. Pasillos interminables, aulas enormes, cafeterías atestadas, estudiantes de todas partes que hablaban con seguridad, riendo como si la vida nunca hubiera sabido herirlos. El primer día, mientras cruzaba el campus con la mochila colgada al hombro, sentí que mis pasos eran diminutos, frente a aquel océano de voces y miradas. Allí nadie parecía saber quién era yo. Nadie susurraba, la hija rechazada. Nadie me comparaba con Noelia. Podría haber sido liberador, pero lo primero que sentí fue vértigo. ¿Quién era Clara cuando no era la sombra de los López? Las clases eran un desafío nuevo. Los profesores lanzaban conceptos complejos con la misma facilidad con la que otros respiraban. Los compañeros discutían con soltura, presentaban proyectos, se movían como peces en el agua. Yo, acostumbrada a pelear cada centímetro en silencio, me descubrí temblando al levantar la mano. La primera vez que hablé en un seminario, mi voz apenas fue un hilo. Nadie me ridiculizó, pero tampoco me escucharon del todo. Fue como si hubiera gritado desde el fondo de un pozo. La soledad se volvió una compañera inevitable. En la residencia, mis compañeras hablaban de viajes de infancia, de familias que las visitaban los fines de semana, de cenas en restaurantes con sus padres. Yo sonreía y asentía, pero dentro de mí se abría el hueco de siempre. En los días de visita, el pasillo se llenaba de risas y abrazos. En mi puerta no llamaba nadie. Solo a veces sonaba el teléfono, y era Carmen preguntando si comía bien, si no estudiaba hasta enfermar, si había encontrado algún rincón tranquilo para leer. Guardaba esas llamadas como quien guarda una joya, pero también sentía la punzada. Ella sola, envejeciendo lejos, mientras yo aprendía a sostenerme aquí. A pesar del miedo, me lancé al trabajo. Pasaba horas en la biblioteca, repasando fórmulas, leyendo manuales de informática, hasta que las letras se confundían entre sí. Descubrí pronto que la universidad era un campo distinto. Aquí no bastaba con memorizar, había que crear, había que aportar algo nuevo. Esa exigencia me desarmaba y me fascinaba al mismo tiempo. Sin embargo, el eco de mi infancia no tardó en perseguirme. En los grupos de estudio siempre había alguien que tomaba la voz principal, alguien con apellido, contactos, seguridad. Yo recordaba los pasillos del instituto, el apellido López como un muro, y aunque aquí nadie me conocía, el peso seguía en mi pecho. Cuando hablaba, dudaba. Cuando tenía razón, callaba, como si llevara tatuado en la piel que mi voz valía menos. Hubo una ocasión en que un profesor propuso un trabajo en equipo para desarrollar un pequeño software. Me uní a 3 compañeros. Durante semanas trabajamos codo con codo, y yo cargué con la parte más compleja del código. El día de la presentación, mis compañeros expusieron con elocuencia. Cuando llegó mi turno, me limité a explicar lo esencial, nerviosa. El profesor sonrió, felicitó al grupo, y al escribir el informe final de valoración, apenas mencionó mi nombre. El reconocimiento recayó en quienes habían hablado con más seguridad, aunque el núcleo del proyecto hubiera salido de mis noches sin dormir. No lloré, estaba acostumbrada. Pero esa noche, en mi cuarto, abrí el cuaderno donde seguía escribiendo. Allí, sin jueces ni apellidos, mi voz era clara.
Escribí sobre lo invisible, sobre lo que se roba sin robar, sobre la fuerza silenciosa de quienes sostienen el peso mientras otros se llevan el aplauso. El dolor se transformaba en palabras, y esas palabras, poco a poco, se convirtieron en mi verdadera arma. Con el tiempo, empecé a ganarme un espacio en las asignaturas más duras. Mis notas no brillaban como las de los alumnos prodigio, pero subían con constancia. Un profesor, el señor Cortés, me llamó un día después de clase. Clara, he visto tu trabajo en sistemas. Tienes talento, no lo desperdicies escondiéndote. Sus palabras me golpearon. Nadie fuera de Carmen me había dicho nunca algo así. No supe qué contestar, solo asentí con la garganta apretada. Aquel gesto marcó un antes y un después. Empecé aquí a atreverme a hablar un poco más en clase, a explicar una solución en la pizarra, aunque las rodillas me temblasen. Cada vez que lo hacía, escuchaba dentro de mí las voces del pasado. No eres suficiente, nunca serás como Noelia, nunca serás una López de verdad. Y cada vez que vencía ese miedo, aunque fuera por segundos, sentía que me arrancaba un hilo de esa tela que me había envuelto toda la vida. Sin embargo, la universidad también me mostró un espejo cruel. Vi cómo mis compañeros con familias influyentes conseguían prácticas en empresas de renombre. Yo, en cambio, debía trabajar los fines de semana en la cafetería del campus para pagar libros y apuntes. Cuando entregaba cafés a quienes luego competían conmigo en las aulas, sentía un nudo en el estómago. El eco del apellido seguía allí, aunque ya no fuera López. Era la diferencia entre quienes nacen con alas y quienes deben fabricárselas con las manos desnudas. En medio de todo, Carmen siguió siendo mi refugio. A veces me enviaba cartas escritas a mano, con la caligrafía temblorosa. Me hablaba del huerto, de los días de lluvia, de la soledad de la casa. Yo respondía contándole cosas pequeñas, que había aprendido un nuevo lenguaje de programación, que la biblioteca tenía olor a papel viejo y café, que a veces, al pasar por ciertos pasillos, me parecía escuchar su voz llamándome. La distancia me dolía, pero también me hacía más fuerte. Aprendí que crecer es, a menudo, aprender a llorar en silencio, para no preocupar a quienes te sostienen desde lejos. El primer año terminó. No estuve entre los mejores expedientes, pero tampoco entre los peores. Estaba en medio, luchando por cada punto, cada línea de código, cada palabra escrita. Y aunque a ojos del mundo no era nada extraordinario, para mí era un triunfo. Había sobrevivido al vértigo de un mundo nuevo sin dejar que me borrara. Una tarde de verano, al regresar al pueblo por vacaciones, caminé por las calles, donde todos me habían visto crecer como la sombra de los López. Llevaba en la mochila mis cuadernos, mis notas, mis heridas y mis pequeños triunfos. Algunos vecinos me miraban con curiosidad. ¿Será que Clara ha cambiado? ¿Será que de verdad ha encontrado un lugar? Yo no respondí. Sonreí apenas, con una certeza silenciosa, porque aunque aún me quedaba mucho camino, sabía que cada paso me alejaba un poco más de la sombra, y que, aunque el eco de las heridas pasadas me acompañara siempre, ya no dictaba mis movimientos. La universidad no me se había liberado del todo, pero me había mostrado algo crucial, que mi nombre, Clara, podía empezar a describirse sin la necesidad de compararlo con ninguno otro. El verano siguiente regresé al pueblo con la maleta medio vacía y la cabeza llena de pensamientos. El tren me dejó en una estación polvorienta donde todo parecía detenido en el tiempo. Las calles eran las mismas, las fachadas con pintura descascarada, las voces de los vecinos repitiendo rutinas conocidas. Pero yo ya no era la misma. Había vivido un año entero en la universidad, había rozado un mundo donde mi nombre no estaba escrito en la sombra de nadie. Volver aquí era como caminar hacia atrás, hacia el origen de una herida que nunca terminaba de cerrar. Carmen me esperaba en la puerta de la casa, con el delantal aún puesto y las manos manchadas de harina. Al verme, sonrió con esa calidez que solo ella podía darme. La abracé con fuerza, sintiendo el olor de la masa recién horneada y el pulso tranquilo de su corazón. «Has crecido, Clara», me susurró. «Ya no eres la niña que se escondía en las esquinas». Quise creerle, pero sabía que dentro de estas calles aún era aquella niña invisible. La noticia de mi regreso corrió pronto. Al día siguiente, mientras caminaba por la plaza, algunos vecinos se acercaron con sonrisas forzadas. «Dicen que estudias informática en la universidad, ¿no? Eso es raro para una muchacha. Pero bueno, al menos no das problemas». Sentí que las palabras eran un halago disfrazado de desprecio. Para ellos, yo seguía siendo la carga de los López. Lo entendí de nuevo cuando crucé la puerta de aquella casa. Los López se reunieron para una comida familiar. El salón estaba lleno de platos relucientes y conversaciones bulliciosas. En cuanto me senté,
comenzó el interrogatorio. ¿Qué tal la universidad?, preguntó una de las tías, con la sonrisa torcida. Ya te codeas con gente importante, con lo que cuesta. Más te vale sacar provecho, añadió otra, sirviéndose vino sin mirarme. Yo respondía con frases cortas, intentando no dejar que la rabia se me notara, porque la verdad era evidente. No me preguntaban por interés real, sino para remarcar la diferencia entre su orgullo y mi esfuerzo. Noelia, como siempre, era la estrella. Hablaba de sus planes, de los concursos en los que había participado, de los premios que la escuela había colgado en el tablón. Todos la escuchaban con atención, asentían, la llenaban de elogios. Y en medio de ese brillo, yo era apenas una sombra sentada en la esquina de la mesa. Pero esa tarde sucedió algo que encendió una chispa en mi interior. Un tío, con la copa en alto, exclamó: «Al final todo esto demuestra lo mismo. Los López siempre brillan, nacemos con talento, somos distintos». La frase quedó flotando en el aire, como una sentencia divina. Nadie la cuestionó. Yo apreté el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿De verdad era el apellido lo que brillaba? ¿O era el poder, los favores, las puertas abiertas a golpe de influencia? Recordé entonces las escenas del instituto, las notas redondeadas, los concursos con cupos misteriosamente flexibles, los profesores que hablaban con Esteban López antes de cambiar calificaciones. Empecé a ver todo con otra claridad. Quizá el halo que tanto defendían no era un talento natural, sino una maquinaria invisible de privilegios. Después de la comida, salí al patio buscando aire. Noelia me siguió. «No te lo tomes tan a pecho, Clara», me dijo, con una sonrisa cansada. «Así es esta familia, así ha sido siempre». Su voz tenía un matiz extraño. No era condescendencia, era resignación. La miré de cerca y noté algo que antes no había querido ver. Sus ojeras, la tensión en los hombros, la fragilidad detrás de su postura perfecta. Comprendí que ella también estaba atrapada, aunque en una jaula diferente. «¿De verdad crees que todo esto es brillo?», le pregunté, casi en un susurro. Noelia bajó la mirada. «El brillo es una máscara, Clara, pero nadie nos pregunta si queremos llevarla». Esa confesión me sacudió. Por primera vez, Noelia no era solo la prima intocable, era otra víctima del mismo apellido. Ella cargaba con la obligación de mantener la fachada. Yo, con el peso de ser la mancha que debía ocultarse. En los días siguientes, empecé a observar con más atención. Descubrí conversaciones entrecortadas, visitas sospechosas de Esteban a ciertos funcionarios, comentarios de vecinos que hablaban de favores y arreglos. El halo de los López, ese resplandor que cegaba a todos, tenía grietas profundas. Una tarde, mientras ayudaba a Carmen a ordenar el desván, encontré cajas llenas de papeles. Viejas facturas, cartas, documentos. Entre ellas había notas escolares antiguas de algunos de mis primos. Revisé al azar y descubrí incoherencias, exámenes con correcciones extrañas, firmas de profesores que parecían añadidas después, informes llenos de elogios desproporcionados. «Carmen», dije con la voz entrecortada, «¿sabías de esto?». Ella me miró con una mezcla de tristeza y prudencia. «Clara, en este pueblo todos saben, pero pocos se atreven a hablar». Ese día entendí que el halo no era más que un entramado de mentiras, un teatro sostenido por el poder y el miedo, y también comprendí que, al descubrirlo, había cruzado una línea. Ya no podía callar. El regreso al pueblo dejó de ser una visita. Se convirtió en un enfrentamiento con la raíz de mi historia. Por primera vez, no me sentía solo la víctima del apellido. Ahora tenía algo más, la verdad. Y aunque doliera, aunque fuera peligroso, supe que esa verdad era mía, y que tarde o temprano tendría que usarla para romper la máscara que había condenado mi vida desde el principio. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una frase que se convirtió en mi bandera. El halo no ilumina, es un reflejo prestado, y todo reflejo, tarde o temprano, se rompe. La tensión había ido creciendo como una tormenta silenciosa. Cada vez que regresaba al pueblo, el aire en la casa de los López era más espeso, más irrespirable. Todos sabían que yo había visto demasiado, que mis ojos ya no eran los de la niña sumisa que agachaba la cabeza. Y ellos, orgullosos de su fachada, parecían temer más mi silencio que mis palabras. Porque el silencio de quien conoce la verdad es un arma a punto de estallar. El detonante llegó en una comida de domingo. Estábamos todos alrededor de la mesa larga, cubierta de platos abundantes, el murmullo de las conversaciones mezclado con el tintinear de las copas. Esteban López, con su semblante solemne, levantó la voz para brindar. Un año más, los López demostramos que nuestro apellido es sinónimo de excelencia. Los aplausos resonaron. Noelia, sentada a su derecha,
Sonrió con gesto cansado. Yo, en cambio, sentí un fuego subir por mi garganta. Ya no podía tragar más aquellas palabras como si fueran vino dulce. Me levanté despacio, y mi voz, aunque temblorosa al principio, se abrió paso entre el ruido. ¿Excelencia? ¿De verdad seguimos llamando excelencia a lo que se compra en despachos y se arregla con favores? El silencio cayó de golpe. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Esteban me miró con una mezcla de sorpresa y furia. Mide tus palabras, Clara. Aquí hablas de tu familia. No, repliqué, clavando los ojos en él. Hablo de una farsa. Hablo de diplomas maquillados, de exámenes alterados, de un halo que no es luz, sino reflejo prestado. El rostro de Esteban se endureció. Una de las tías intentó suavizar la tensión, murmurando: «La niña está confundida». Pero yo no me detuve. Las palabras me salían como una corriente que llevaba años contenida. No estoy confundida, lo he visto. He visto las notas infladas, los informes retocados, los favores a cambio de silencio. ¿Eso es lo que llaman orgullo de familia? ¿Eso es lo que significa ser un López? El ambiente se volvió insoportable. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Noelia me observaba con los ojos muy abiertos, como si en mis palabras reconociera la voz que ella misma llevaba años callando. Esteban golpeó la mesa con la mano. «Basta», rugió. «¿Quién te crees para juzgarnos? Si hoy tienes estudios, si hoy comes en esta mesa, es porque llevas nuestro apellido». Esa frase fue el golpe final. Me incorporé del todo, con la respiración entrecortada. «No», dije con firmeza. «Si hoy estoy aquí es porque Carmen me salvó de morir congelada, porque ella me alimentó cuando nadie más quiso hacerlo. No debo nada a este apellido, no me ha dado más que humillaciones». El silencio se rompió en un murmullo nervioso. Era la primera vez que alguien desafiaba abiertamente el mito de los López en su propia mesa. Esteban me fulminaba con la mirada, pero yo no retrocedí. Había esperado demasiado para decir esas palabras. La comida terminó en un caos. Algunos intentaron calmarlo, otros me acusaron de ingrata. Carmen, en cambio, me tomó de la mano y me condujo fuera sin decir nada. En sus ojos había lágrimas, pero también orgullo. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, comprendí el verdadero precio del poder. El apellido López no era solo una fachada de brillo, era una prisión. Para mantenerla, habían tenido que comprar cielo, sacrificar verdades, pisotear dignidades, y en ese sacrificio también habían quemado a los suyos. Noelia, obligada a cargar con una perfección imposible. Yo, convertida en el recordatorio de todo lo que querían ocultar. Lo más doloroso no era descubrir que todo era un montaje. Lo más doloroso era entender que ellos lo sabían, y aún así lo defendían con uñas y dientes. Habían confundido la supervivencia con la mentira, y el prestigio con el miedo. Los días siguientes fueron un campo minado. Los López evitaban hablar directamente conmigo, pero el rumor de mi desafío circulaba en el pueblo. Algunos vecinos me miraban con desaprobación. ¿Cómo se atreve a hablar así de su propia familia? Otros, en cambio, me dirigían una mirada distinta, más ambigua, como si en mi rebelión reconocieran algo que ellos mismos nunca la habían osado hacer. En medio de todo, Noelia se me acercó una tarde, en el patio trasero. Su voz estaba quebrada. «Gracias, Clara. Lo que dijiste, yo nunca tuve el valor». La miré con compasión. Ella también era prisionera, aunque en una celda adornada con flores. «No me lo agradezcas», le respondí. «Lo hice por mí, pero si alguna vez quieres salir de esa jaula, no estarás sola». Noelia no contestó. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas y se alejó en silencio. Esa conversación me confirmó lo que ya sospechaba. La verdad no solo era mía. La verdad estaba enterrada en cada grieta de aquel apellido. Y mientras todos callaran, el halo seguiría brillando. Yo, en cambio, había tomado mi decisión. No volvería a cascallar. No me importaba si me expulsaban de sus comidas, si me señalaban en la plaza, si mi nombre quedaba manchado para siempre en el registro familiar. Lo único que temía era convertirme en uno de ellos, alguien que ve la mentira y elige protegerla. Esa noche escribí en mi cuaderno: prefiero cargar sola con la verdad que vivir rodeada de 100 mentiras compartidas. Era mi sentencia y mi promesa. Había empezado el enfrentamiento abierto con los López, y aunque sabía que el precio podía ser alto, comprendí que la dignidad, una vez despierta, no admite cadenas. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el viento. No hizo falta que nadie hablara demasiado, bastaba con que alguien hubiera estado presente en aquella comida de los López, o con que un sirviente, un vecino curioso, hubiera oído un fragmento de discusión. En pocas horas, el murmullo se había convertido en relato, y el relato en sentencia.
Clara había desafiado a los suyos. Al caminar por las calles, lo sentía en las miradas. Algunas eran de reprobación, otras de curiosidad morbosa, otras pocas de respeto silencioso. Lo cierto es que ya no podía cruzar la plaza sin escuchar un murmullo tras mi espalda. La muchacha ha perdido la vergüenza. ¿Quién se cree que es? Dicen que gritó que todo lo que tienen los López es mentira. El pueblo era un espejo de doble cara. De día, los López seguían siendo la familia intocable, símbolo de éxito y poder. De noche, tras las puertas cerradas, los rumores crecían, favores comprados, exámenes alterados, negocios oscuros. Mi nombre, asociado a esa grieta, empezó a convertirse en bandera para unos y en amenaza para otros. Las consecuencias llegaron rápido. En la universidad me enteré de que algunos profesores del pueblo habían enviado cartas cuestionando mi carácter, insinuando que era conflictiva, que no respetaba la autoridad familiar. Una mancha invisible comenzó a pesar en mi expediente. Ya no se trataba solo de lo que estudiaba o de mis notas. El apellido que nunca me había protegido ahora parecía arrastrarme hacia abajo. En casa, Carmen me apoyaba en silencio. Me servía la sopa con manos temblorosas y me miraba con ojos húmedos. «Hiciste lo que debías», me repetía. La verdad no se esconde eternamente. Yo asentía. Pero por las noches, cuando el cansancio caía sobre mí, me preguntaba si de verdad podría soportar el precio de mi decisión. Porque no era solo el rechazo de los López, era el rechazo del pueblo entero, el aislamiento, el rumor constante que me seguía como una sombra. Un día, mientras compraba pan en la tienda, la señora Vargas, vieja conocida de Carmen, me detuvo con voz baja. «No te fíes de nadie, Clara, has tocado algo peligroso. Los López no permiten que nadie los deje en ridículo». Lo supe entonces. Lo que había hecho no era solo una rabieta en la mesa familiar. Había encendido una chispa en un teatro que llevaba años sostenido por decorados frágiles. Pronto empezaron a aparecer pequeñas grietas visibles. Un maestro retirado se atrevió a decir en voz alta que recordaba cómo ciertas notas habían cambiado misteriosamente en el pasado. Un comerciante murmuró que Esteban López había conseguido permisos de obra demasiado rápido, a cambio de favores políticos. Y algunos jóvenes, que nunca habían tenido oportunidad de destacar, comenzaron a preguntarse en voz alta si los premios que habían perdido estaban realmente en manos de quienes los merecían. El halo de los López, tan brillante durante décadas, empezó a mostrar su desgaste. Ya no era luz pura, era una lámpara que parpadeaba, revelando sombras detrás del cristal. Para mí, las semanas se convirtieron en una prueba de resistencia. Recibí insultos velados, amenazas disfrazadas de consejos. «Calla, Clara, no sabes en qué te estás metiendo. Si sigues hablando, te arrepentirás». Pero también recibí gestos inesperados. Una muchacha del pueblo, a la que apenas conocía, se me acercó en la fuente. «Gracias por lo que dijiste. Mi hermano siempre te estudió más que nadie, pero nunca le dieron un premio. Ahora entiendo por qué». Esas palabras me sostuvieron. No era solo mi lucha, era la voz de muchos que nunca habían podido hablar. El enfrentamiento con los López, sin embargo, se volvió inevitable. Esteban me llamó una tarde al salón de la casa. La mesa estaba vacía, solo él y yo frente a frente. Su mirada era fría, calculadora. «Has cruzado una línea, Clara, y si no te retractas, las consecuencias serán graves». «¿Retractarme de qué?», pregunté, con el corazón golpeando fuerte. «¿De decir la verdad?». Esteban golpeó la mesa con la palma. «La verdad es lo que sostiene este apellido. Si lo rompes, no solo nos hundes a nosotros, te hundes tú también». Lo miré fijamente. Durante años había temido esa mirada, había sentido que mi vida dependía de ella. Esa tarde descubrí que ya no me asustaba. «Si para sostener vuestro halo hay que vivir de mentiras, prefiero hundirme con la verdad». Salí de la sala con las piernas temblorosas, pero con el alma en paz. Los días siguientes confirmaron lo que ya intuía. El halo de los López era frágil. Bastaba con un soplo de verdad para que los rumores crecieran como incendios. Algunos vecinos empezaron a evitar a la familia en público. Otros dejaron de asistir a sus fiestas. Las sonrisas que antes recibían se transformaron en silencios incómodos. Noelia, en medio de todo, parecía consumirse. La vi más delgada, más apagada, como si cada elogio público fuera una piedra añadida a una mochila ya demasiado pesada. Una tarde, me confesó entre lágrimas. «No sabes lo que has hecho, Clara. Les has mostrado a todos que el brillo tiene grietas, y ahora yo soy la que más lo sufre». La abracé sin saber qué decir, porque tenía razón. Ella era el emblema que debía seguir sonriendo mientras todo se derrumbaba alrededor. El pueblo, mientras tanto, se dividía. Unos seguían defendiendo el mito de los López,
convencidos de que la grandeza no debía cuestionarse. Otros empezaban a mirar con sospecha, preguntándose si todo lo que habían admirado no era más que un teatro bien montado. Yo, en medio de ese torbellino, entendí algo esencial. La verdad tiene un poder extraño. No destruye de golpe, pero corroe, como el agua sobre la piedra, lenta, persistente, inevitable. El halo de los López no se había derrumbado todavía, pero ya no brillaba igual, y yo había sido la grieta por donde entró la primera gota. Esa noche escribí en mi cuaderno: las máscaras caen no cuando alguien las arranca, sino cuando dejan de sostenerse solas. Y supe que el desenlace, tarde o temprano, llegaría. El rumor había dejado de ser rumor. Lo que durante años fue un secreto a voces comenzó a tomar forma de pruebas, de testimonios, de voces que ya no temían hablar. El pueblo entero, que había sostenido en silencio la fachada de los López, empezó a murmurar con más fuerza, hasta que el murmullo se volvió clamor. El detonante llegó con una investigación académica. Un profesor jubilado del instituto, cansado de ver cómo los méritos se compraban y las oportunidades se repartían a dedo, decidió hablar. Presentó documentos, actas alteradas, calificaciones modificadas, y como fichas de dominó aparecieron más pruebas. Permisos de construcción concedidos en tiempo récord, negocios con facturas infladas, favores políticos disfrazados de reconocimientos académicos. El halo de los López, tan sólido en apariencia, se resquebrajó de golpe. La plaza del pueblo, que antes era escenario de saludos reverenciales, se transformó en un espacio de susurros incómodos. Donde antes decían «qué familia ejemplar», ahora se escuchaba. Lo sospechábamos, pero nunca lo dijimos en voz alta. Tantos premios, tantos diplomas, era imposible que fueran limpios. El brillo no era más que maquillaje. En la casa, el ambiente era insoportable. Esteban López, el patriarca, había perdido parte de su poder. Ya no podía caminar erguido por las calles sin sentir las miradas clavadas en su espalda. La soberbia de sus palabras en las comidas familiares se había vuelto un eco vacío. Los suyos lo escuchaban, Sinon, pero ya no lo creían con la misma fe. Noelia, que siempre había sido el emblema perfecto, se quebró en silencio. Una noche la encontré llorando en la escalera, con la cara entre las manos. «Clara», me dijo entre sollozos, «no sé quién soy sin este brillo. Toda mi vida me enseñaron a sonreír, a ganar, a ser la mejor. Y ahora sé que nada de eso me pertenecía». La abracé, sintiendo cómo temblaba. Era la confesión de alguien que había vivido como estatua, inmóvil y perfecta, y que ahora veía cómo se agrietaba su pedestal. «No eres el brillo, Noelia», le susurré. «Eres lo que queda cuando las luces se apagan. Y eso, créeme, vale más que cualquier diploma». Pero no todos aceptaron el colapso con dignidad. Algunos tíos me señalaron como la culpable de la ruina. «Si no hubieras hablado, si no hubieras removido el pasado, todo seguiría igual, ¿no te das cuenta? Tú has destruido esta familia». Yo los miraba con serenidad. No la destruí yo, se destruyó sola el día que eligió mentir para sostenerse. Ese fue el verdadero quiebre, cuando entendieron que ya no podían culpar al destino, ni a los vecinos, ni siquiera a mí. La herida estaba dentro de ellos desde hacía mucho tiempo. El pueblo, mientras tanto, se dividía. Algunos aún defendían a los López, aferrados a la ilusión de que el brillo no podía ser falso. Pero la mayoría empezó a dar la espalda. Ya no eran invitados de honor en las fiestas locales. Ya no recibían los primeros asientos en las celebraciones. El apellido que había abierto tantas puertas comenzó a cerrarlas de golpe. Carmen, mi abuela, observaba todo con una mezcla de tristeza y alivio. «Siempre supe que esto pasaría», me confesó. «No hay mentira que dure para siempre», pero no imaginaba que serías tú quien abriría la grieta. Yo no respondí. La miré y comprendí que en el fondo ella había cargado conmigo precisamente para eso, para demostrar que la verdad, aunque duela, es más fuerte que cualquier apellido. Mi destino, en medio de aquel derrumbe, parecía incierto. Algunos vecinos me trataban con respeto nuevo, como si hubiera hecho justicia. Otros me miraban con recelo, como si temieran que mis palabras también pudieran desnudar sus propias máscaras. En la universidad, mis profesores me llamaban para hablar de integridad, de ética, de cómo convertir la herida en aprendizaje. Y yo escuchaba, sabiendo que mis cicatrices eran mi mejor currículo. Una tarde, Esteban me buscó en el jardín. Estaba más envejecido, la piel marcada por arrugas que antes el orgullo había sabido ocultar. «Clara», dijo con voz grave, «¿estás satisfecha? ¿Has logrado lo que querías?» Lo miré con calma. «Nunca quise destruir a nadie. Solo quise vivir sin mentiras.
Él bajó la mirada. Por primera vez lo vi frágil, como un hombre que comprendía que su reino había sido de humo. No hubo más palabras entre nosotros. Fue el adiós sin despedida, la ruptura definitiva. Los meses siguientes confirmaron el derrumbe. Las invitaciones dejaron de llegar, las autoridades locales cortaron lazos, y los negocios de la familia se tambalearon. Los López, que habían vivido bajo un halo de grandeza, se convirtieron en símbolo de advertencia, un ejemplo de cómo el poder construido sobre mentiras siempre acaba cayendo. Yo, por mi parte, seguí escribiendo. Mis cuadernos se llenaron de relatos sobre la fragilidad de las máscaras, sobre niñas invisibles que aprendían a gritar, sobre familias que confundían la luz con el reflejo. Y poco a poco, esas páginas comenzaron a abrirse camino fuera de mi habitación. Un profesor me animó a publicar, y mis palabras encontraron lectores. Descubrí que mi voz, la voz que habían intentado callar desde mi nacimiento, podía resonar más allá del apellido que había querido borrarme. Un día, al pasar por la plaza, escuché a 2 jóvenes hablando de mí. ¿Sabías que Clara está publicando relatos? Dicen que son fuertes, que hacen pensar. ¿Quién lo diría? De los López, y sin embargo, distinta. Sonreí para mis adentros. No era de los López, nunca lo fui, era de Carmen, de mis libros, de mis cicatrices, y eso me bastaba. El mito de los López había colapsado, pero mi destino apenas empezaba. El derrumbe no me dejaba huérfana, me dejaba libre. Libre de la sombra, libre del espejo, libre del apellido que nunca me quiso. Aquella noche, abrí un cuaderno nuevo y escribí la primera frase de lo que sería mi futuro. No soy el error que quisieron ocultar, soy la voz que aprendió a nombrarse. Y supe que, al fin, había encontrado mi lugar. El tiempo pasó. El escándalo de los López fue tema de conversación durante meses, hasta que el pueblo, como siempre, encontró nuevas historias de las que murmurar. Pero la huella quedó. Nadie volvió a pronunciar su apellido con la reverencia de antes. Lo que durante décadas fue sinónimo de poder y éxito, se transformó en un recordatorio de lo frágil que es un mito sostenido en mentiras. Yo, Clara, aprendí a caminar en ese silencio posterior. La caída de los López me dejó marcada, sí, pero también me abrió un horizonte nuevo. Por primera vez en mi vida, no era la sombra de Noelia, ni la mancha del apellido. Era simplemente yo. En la universidad, continué mis estudios con una mezcla de disciplina y libertad. Ya no me obsesionaba tanto con competir, ni con demostrar a cada instante que merecía un lugar. Comprendí que mi valor no estaba en ganarle a otros, sino en no traicionarme a mí misma. Cada examen aprobado era importante, pero más importante era cada página escrita, cada palabra que conseguía dar forma al caos que había vivido. Mis relatos, los mismos que comenzaron como garabatos en los márgenes de mis cuadernos, empezaron a circular, primero entre amigos, luego en pequeños concursos literarios. Pronto recibí correos de desconocidos que me decían: «He leído tu historia y me he visto en ella». Descubrí que mis cicatrices podían iluminar a otros, que mi dolor no había sido en vano. Mientras tanto, Carmen envejecía. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, pero su espíritu seguía firme. Cada vez que volvía al pueblo, la encontraba en la mecedora, con un libro en la mano o mirando el horizonte como si conversara con el tiempo. Ella había sido mi refugio, mi raíz, la única verdad que no se había quebrado. «Has roto el halo, Clara», me dijo una tarde, con la voz pausada. «Ahora debes construir tu propia luz». No supe responder. Solo apoyé mi cabeza en su hombro, consciente de que toda mi vida había sido un viaje para llegar a esa frase. El pueblo, aunque marcado por el escándalo, siguió girando. Algunos me evitaban, otros me saludaban con respeto. Ya no me importaba. Entendí que la aprobación de los demás era tan volátil como el humo. Hoy aplauden, mañana señalan. Lo único que permanece es la voz que decide sostener. Noelia, tras el derrumbe, tomó su propio rumbo. Abandonó la competencia frenética. Renunció a varios concursos y se mudó a otra ciudad. Antes de irse, vino a despedirse. «Gracias por abrirme los ojos, Clara», me dijo. «No sé qué haré ahora, pero al menos sé que no quiero seguir siendo una estatua». La abracé y supe que, de algún modo, también se había liberado. El apellido que nos había encadenado a ambas ya no podía dictar nuestros pasos. Con los años, comprendí que romper el halo no había sido solo un acto de rebeldía personal. Fue un acto de justicia silenciosa, porque al hacerlo, también di voz a todos aquellos que, como yo, habían sido invisibles bajo la sombra de los poderosos. Descubrí que la verdad, aunque duela, tiene una cualidad que ninguna mentira puede igualar: permanece. Mirando hacia atrás, veo a la niña que fui, la que se sentaba en la esquina de la mesa, la que recogía platos mientras otros recibían aplausos,
la que escuchaba "no eres suficiente" como un eco diario. Esa niña aún vive en mí, pero ya no llora escondida. Ahora escribe, habla, se levanta. Esa niña me recuerda de dónde vengo y me empuja a no repetir nunca el silencio que me condenó. Un día, mientras presentaba mi primer libro, en una pequeña librería de la ciudad, vi a varias jóvenes en la primera fila. Sus ojos brillaban como los míos años atrás, cargados de inseguridad y de hambre de verdad. Les conté mi historia sin adornos, la del apellido que nunca me quiso, la del brillo falso, la de las máscaras que se derrumban. Y cuando terminé, una de ellas levantó la mano y me dijo: «Gracias, pensé que era la única». En ese instante comprendí el verdadero significado de haber roto el halo. No se trataba solo de los López, ni de mi liberación personal. Se trataba de abrir un camino para que otros también se atrevieran a decir «basta». Se trataba de demostrar que ninguna mentira es tan fuerte como para sobrevivir a la persistencia de la verdad. Ahora vivo sin miedo a mi nombre. No soy Clara, la carga, ni Clara la sombra. Soy Clara, la que escribe, la que habla, la que recuerda. Y aunque la vida siga poniéndome pruebas, sé que lo esencial ya lo he conquistado, mi voz. Porque entendí que el verdadero halo no es el que otros inventan para ti, ni el que heredas de un apellido. El verdadero halo es el que construyes con tus actos, con tu dignidad, con la fuerza de no callar aunque tiemble la voz. Esa es mi herencia. No un apellido, no un mito roto, sino la certeza de que la verdad, aunque solitaria, siempre brilla más que cualquier máscara compartida.